En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos acá nuevamente, como todos los sábados, en su programa Hablemos de Políticas Públicas. Queremos saludar a las radios que nos escuchan en las regiones, en Radio Frecuencia en Cajamarca, Radio Onda Popular también, con sus filiales en Chota, Cutervo, Bambamarca, Huayoc, Chubur, Santa Cruz. En Huánuco con Radio Huánuco, en Huancavelica con Telecadena Canal 4, en Lima con Radio Estelar y Radio Municipal, en Puno con Visión TV Canal 7 y en San Martín con Radio Huánuco Digital. Y saludamos hoy a quien se suma, que es el canal más 1 de televisión de Moyobamba. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hoy día, como todos los sábados, con Gustavo Nakamura, co-conductor, y en este primer bloque tenemos a Jorge Muñoz de la Fundación Friedrich Naumann para los Países Andinos. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto saludarlos y siempre felicitar el trabajo que vienen haciendo desde el Centro de Innovación de Políticas Públicas para la promoción y la discusión de tantas reformas necesarias en este ámbito, ¿no? Nosotros, para los que no nos conocen, la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad desarrolla sus actividades en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, y junto con los socios como el CIP, organizaciones o individuos, se busca promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Para los que no conocen en particular el trabajo de una fundación política alemana, nosotros tenemos la posibilidad de financiar diferentes tipos de actividades en el marco de esta cooperación con estos actores. Y los ámbitos en los que trabajamos principalmente son en la promoción de políticas públicas, el mejoramiento de la educación, el fortalecimiento institucional, temas incluso también más transversales como la seguridad, el emprendimiento y la digitalización. En ese sentido, queremos agradecer la invitación a participar en este proyecto y seguimos muy de cerca cada uno de los programas que tienen siempre a distinguidos expertos con amplia experiencia justamente en los distintos sectores, como es el día de hoy en los temas económicos, ¿no? Así que muchas gracias y que tengan un excelente programa. Muchas gracias, José, pero antes que te vayas, sí quisiéramos preguntarte algo, ¿no? Porque, y tu opinión, bueno, la gente ya sabe de la fundación, pero es importante que me permites dos preguntitas hacerte. Una es, bueno, vamos a tocar un tema fundamental, que es el tema del presupuesto público, ¿no? Para eso nos va a acompañar nuestro exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y conversaremos con él un poco por ello. Pero aparte del presupuesto, más que de temas técnicos de presupuesto, creo que la Fundación trabaja y promueve justamente el valor de la libertad. Y acá creo que es un tema fundamental, el tema de las libertades fundamentales. Y yo le decía en una anterior entrevista que estuvimos con York, ¿no? Entonces, cuán importante, tú que estás, bueno, ustedes países andinos, es la importancia de la inversión privada también en el campo de la gestión pública. Esa es una primera pregunta que te tengo. Y de ahí la siguiente es, también es bueno que sepan que la próxima edición estaremos, ¿no? En este caso, Fernando Calmet va a estar desde el país hermano de Colombia y entrevistaremos también a otros partners, otros think tanks que trabajan por la libertad, ¿no? Quisiera que nos comentes primero la primera pregunta y la segunda para que la gente sepa que el próximo sábado, en el programa que estaremos con gente bastante capacitada, pero también de otras partes del mundo, para que se vean que es posible. Y bueno, Fernando se está yendo aprovechando de paseo, ¿no? Como siempre.
Así que por favor, adelante, José. Gracias por la pregunta. Para nosotros, como fundación política que cree en la economía social de mercado, es fundamental el garantizar y promover la inversión privada. Finalmente, la inversión privada tiene dos impactos inmediatos positivos en cualquier sociedad, ¿no? Por un lado, genera puestos de trabajo. Básicamente, muchos de los puestos de trabajo y la forma, digamos, en que se ha ido desenvolviendo el crecimiento económico ha posibilitado que aparezcan muchos nuevos sectores y por lo tanto haya mucha más creación de empleo en los últimos años. Por ejemplo, podemos ver el caso de la gastronomía, ¿no? Que es un referente a nivel internacional, incluso el caso peruano. Y también si vemos el caso de la marca País, que está muy relacionada también con el turismo, ¿no es cierto? En ese sentido, la inversión privada es fundamental porque genera un valor directo a la sociedad, al mejoramiento de los servicios y a las posibilidades para los ciudadanos. Y en segundo lugar, la inversión privada es fundamental porque finalmente el dinero que tiene que ver con el presupuesto que maneja el Estado viene también, digamos, de los impuestos que paga la inversión privada, el sector privado, el sector empresarial. Y esto es importante recalcarlo y promoverlo además, porque si no tuviésemos esa inversión privada, ese emprendimiento también que es muy emergente en el país, que Fernando, dicho sea de paso, conoce muy bien en cada una de las regiones del Perú, pues sería mucho más difícil poder ir consolidando las economías regionales, las economías locales. Así que la inversión privada y la libertad en el marco de la economía social de mercado son requisitos indispensables para que las sociedades puedan seguir progresando. Y respecto al segundo punto del viaje de Fernando, pues estamos encantados de poder contar con él en este evento que estamos realizando junto a más de 25 organizaciones de la región andina, que incluye, como lo mencioné al comienzo, a diferentes socios de estos países, y donde vamos a tener 3 días de trabajo para ver justamente los retos, no solamente en el marco de las políticas públicas, sino en el marco de la política internacional, en el marco de la cooperación desde la sociedad civil. Dicho sea de paso, vamos a contar también con la participación de un congresista colombiano para que nos pueda brindar sus experiencias y perspectivas ante los desafíos también políticos en Colombia. Y pues estamos encantados de poder contar con el CIP, con Fernando, y pues ya faltan pocos días para estar por allá. No, muchísimas gracias, José. Ha sido un placer. Seguramente de parte del CIP también está yendo Arturo Delgado y seguramente nos dejará bien. Y Fernando, ni qué decirlo, él va a ser seguramente una persona que va a ayudar muchísimo y entrevistaremos, esperemos a partners colombianos, chilenos, hermanos chilenos, colombianos, ecuatorianos, en fin, hasta venezolanos, los pocos venezolanos que están quedando defendiendo la libertad, pero se están jugando el pellejo en su país. Esperemos no llegar nosotros a eso, por favor, pero bueno, hay que aprender un poco de ellos, así que será un evento muy importante que la Fundación está haciendo en países andinos y ahí ya nos contará Fernando, entrevistaremos y en el próximo programa nos contará un poco las anécdotas, pero también los alcances que la Fundación está haciendo para países andinos y que la población pueda enterarse y escuchar. Así que por mi parte, muchísimas gracias. José, no sé, Fernando, si tienes algo que... No, agradecer muchísimo a la Fundación Frederick Naumann, a José por su participación y recalcar algo que ha dicho José que es muy importante. La inversión privada es la que están haciendo ustedes, señores que nos escuchan, señoras que nos escuchan, en su bodega, en su restaurante, en la carretilla. Cualquier negocio, cualquier emprendimiento que empieza es una inversión privada, es una empresa privada y hay que defenderlo, y precisamente la Fundación lo que busca es eso, velar para que todos podamos tener esa libertad de empezar nuestros negocios y decidir nuestro futuro. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias también por la invitación a Colombia, a la que Gustavo ha decidido no ir, también estaba invitado, pero nada, ahora muchísimas gracias y volvemos después de la pausa con el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, para que nos explique a ver qué está pasando
con el presupuesto nacional, ¿qué significa eso y qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de todos nosotros los peruanos? Muchísimas gracias, nos vemos después del corte. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, volvemos de la pausa en estos momentos, como les dijimos al principio del programa, para entrevistar al ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Estamos también con Gustavo Nakamura. Gustavo está desde su casa. Por favor, empiezas tú. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al exministro Luis Miguel Castilla, que se ha dado un tiempo para conversar con nosotros. Yo lo primero que tengo una pregunta, exministro, es, hoy se está hablando del tema del presupuesto del 2022, cuánto ha aumentado, pero también se habla del rango de calificación que el Perú ha bajado. ¿Cómo repercute eso? ¿Cómo ve este presupuesto, este planteamiento que ha hecho el ministro Pedro Franqui, y nadie más que usted que ha estado en esa cartera y sabe cómo se articula y se trabaja ese presupuesto? Quisiera esa pregunta primera amplia para después ya entrar en detalle. Sí, cómo no, y muchas gracias también por la invitación, Gustavo. A ver, el presupuesto empieza la etapa presupuestal donde el gobierno ha entregado a tiempo el proyecto de presupuesto para el año 22 y el Congreso tiene que aprobarlo hasta el 30 de noviembre del año en curso. El presupuesto es uno que principalmente ya fue realizado por el gobierno saliente. Cada vez que haya año de transición, el presupuesto es heredado y son cambios marginales, la verdad, lo que se pueden hacer en el mes de gobierno que se tiene. En este caso, el presupuesto es un poco, se asignan mayores recursos de lo que tenía planeado el exministro Waldo Mendoza. Él dejó un presupuesto con un crecimiento nominal de 5%. El ministro Franqui lo ha elevado a un poco más de 7%. Y la diferencia quizás responde a una revisión de los supuestos, tanto de crecimiento económico para el país, para el año entrante, como el precio de las materias primas que exportamos, que son dos variables que son claves para determinar los ingresos con los cuales se cuenta para financiar el presupuesto. El presupuesto prioriza lo obvio, evidentemente el sector de salud, el sector de educación, y pone quizás un énfasis adicional en los temas agrícolas y en los temas de generación de empleo. Son como las 4 áreas que el ministro Franqui ha comentado. Quizá algo interesante a diferencia de otros presupuestos, incluso los que a mí me tocó aprobar y presentar al Congreso y discutir, es que en este proyecto tiene una partida mucho mayor para el servicio de la deuda. ¿Esto qué significa? De que van a haber más recursos presupuestales que van a tener que ser asignados para pagar los intereses y amortizaciones de la deuda pública. Hace 10 años, se asignaba más o menos 5% del presupuesto iba a pagar el servicio de la deuda. Y obviamente eso daba un amplio espacio para dedicarle recursos a otros usos, inversión pública, gasto social, lo que fuese la prioridad. En esta oportunidad, ese porcentaje se ha incrementado a 12%. O sea, 12% del presupuesto hoy va a pagar la deuda. Y esto obviamente, ¿qué consecuencias trae? Esto le quita cobertura presupuestal a otros usos, y esto lo que muestra es que se ha deteriorado, digamos, el endeudamiento, se ha incrementado, y en la práctica lo que esto hace es quitarle espacio a otros usos. Hay un costo de oportunidad ahí involucrado. Y lo que ha ocurrido recientemente, el día de ayer, cuando digamos, anunció lo que ya estaba esperado por muchos, que era la reducción en la calificación crediticia del país. Lo que hace esto es que hace la deuda externa y las emisiones que vaya a hacer el gobierno hacia adelante las hace mucho más caras.
la calificación crediticia determina la nota que se le pone al país sobre su capacidad de pago. Y el mercado ahora, más allá, el mercado de las agencias, más allá de dudar de la capacidad de pago, lo que ve es que el Perú va a tener mayor dificultad en crecer a largo plazo, básicamente por los problemas de cambio de modelo que ha presentado, por la parálisis en la inversión, y esto ha sido lo que ha motivado que haya una reducción, digamos, en esa calificación crediticia y advertir sobre ciertos riesgos. Entonces, creo que, en resumen, el presupuesto es producto de una transición, se le ha puesto el énfasis en algunos sectores que son claves, y creo que la espada de Damocles hacia el futuro va a ser preservar la calificación crediticia del país y el grado de inversión. Si eso se llegara a perder, yo creo que eso sería, digamos, un golpe muy fuerte para la manera como se ha venido manejando la política fiscal los últimos años en el país. Entonces es como un resumen de cómo estoy viendo las cosas. Bastante interesante lo que ha mencionado. Yo quisiera darle otra pregunta más y ahí ya le cedo la palabra a Fernando, que ha trabajado mucho con el tema de las pymes y pymes, pero lo que es cierto es, se ha dado énfasis en este presupuesto al tema educativo y al tema de la salud. ¿No? Todo el mundo sabe el tema de la pandemia que estamos, pero también hay un tema presupuestal, estuve revisando, que le llaman planificación, más o menos bordea el 14%. ¿A qué se debe? Específicamente, hagamos un poco de docencia a la gente que nos escucha y la gente dirá, ¿qué es eso? ¿No? Ese 14% del presupuesto en temas de planificación, ¿en qué consiste? ¿Qué hacen con esa plata en el MEF para que la gente sepa, ¿no? Porque mucha gente desconoce cómo se maneja el presupuesto a nivel nacional. Sí, Gustavo, cómo no. Es una partida que el nombre a lo mejor no es muy esclarecedor, porque uno puede poner bajo planificación cualquier cosa, pero básicamente comprende las partidas de estudios de preinversión, en muchos casos, de proyectos que todavía no se han dado. Y ahí, lo que esto, en el caso del MEF, se denomina la reserva de contingencia. Y esta reserva de contingencia tiene partidas que se van a ir dando a los sectores en la ejecución en el curso del año. Usualmente, porque esto no se le asigna, digamos, al sector de salud, al sector de educación o al sector de transportes en el presupuesto de apertura? Es porque muchas veces no se sabe exactamente cuál va a ser el costo final de una reforma. Por ejemplo, si va a haber una evaluación de docentes, asumiendo que continúa la reforma magisterial, uno no sabe cuántos docentes van a pasar la evaluación. Entonces, una vez que ya se tiene certeza, se transfieren estos recursos del MEF al sector de educación, en este ejemplo, a través de un decreto supremo. Y es mucho más fácil, y de esa forma se puede optimizar, digamos, los recursos públicos. Las contrapartidas para proyectos de endeudamiento. Muchos proyectos de endeudamiento que financian proyectos de inversión requieren una contrapartida local. Y esto se da en tanto el proyecto, digamos, se logre financiar a través de un empréstito a una entidad multilateral, por ejemplo. Como eso no se sabe ex ante si efectivamente ese proyecto se va a dar o no, esos recursos se ponen momentáneamente en esta cuenta que se llama reserva de contingencia. Entonces, creo que es importante no pensar de que ahí son recursos que se van a usar para usos, digamos, no claros. Ya hay una preasignación que el Ministerio de Economía maneja todos los años, y así va optimizando los recursos que siempre son escasos ante las enormes demandas que hay de mayor gasto por las entidades públicas, ¿no? Entonces es una forma de optimizar el manejo presupuestal, que en nuestro país, digamos, es bastante institucionalizado, ¿no? Hay un rector que es el MEF, y después la responsabilidad recae en todas las entidades públicas, en sus entidades de presupuesto y planificación en los 3 niveles de gobierno. Perfecto, clarísimo. Para que las personas que nos escuchan, o sea, el presupuesto de la República, lo que se ha presentado, es como el presupuesto que un micro y pequeño empresario, que una persona de casa piensa gastar el siguiente año, ¿no? Y este recurso de planificación, digamos, es lo que dejas guardado en el chanchito, porque no sabes si es que tu material va a subir de precio o qué cosas se van a dar. Pero hablando ya de las MIPES y las personas que nos están escuchando en las regiones, hay un problema
hemos estado escuchando a los congresistas los últimos días diciendo que falta plata y siempre es la retórica, ¿no? Falta plata, las regiones no tienen plata, el Estado centralista se queda con el capital, pero en realidad lo que sabemos es que no se gasta bien la plata, ¿no? O sea, se sigue aumentando un presupuesto, pero no se asegura en qué se está gastando. ¿Cuáles son los principales defectos en este gasto de presupuesto? Porque todos los micro y pequeños empresarios que nos escuchan saben que no sirve de nada seguir ganando más plata si es que no sabemos producir mejor. Entonces, ¿qué se debería hacer para una mejor asignación? Hay gente que dice volver a centralizar los recursos, hay gente que dice descentralizarlos por completo. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podría llevarse mejor este gasto? A ver, no, hay bastantes afirmaciones en tu pregunta. A ver, vayamos por partes. A ver, creo que cuando uno formula el presupuesto de apertura, es de apertura y se va modificando en el transcurso del año. Hay partidas que se van transfiriendo y ahí se denomina el presupuesto institucional modificado, el PIM. Y usualmente más o menos un tercio se le asigna a los gobiernos locales y regionales, 2/3 al gobierno nacional en el presupuesto de apertura, pero al final esta proporción se invierte. Al final 2/3 de la inversión pública la llevan adelante los gobiernos subnacionales, sea estos regionales y locales, en concordancia con las competencias que tienen, ¿no? De salud, de educación, las que fuesen. Entonces, esto es parte, obviamente responde a que muchos proyectos que tienen las regiones todavía están maduros, no consideran la viabilidad. Entonces, el gobierno va transfiriendo recursos en la ejecución a lo largo del año. Ahora, la pregunta es muy relevante: ¿por qué se deja tanta plata sin gastar? Habiendo tantas brechas en el país, en el ámbito social, en fin, muchas que se deben cerrar. Y esto responde a temas que no necesariamente reflejan la asignación presupuestaria. Lo que creo que habrán como 4 temas que ha dificultado que muchos recursos no se gasten, y el caso más notorio quizás sea los recursos del canon, los recursos que pagan las empresas mineras, el 50% del impuesto a la renta que se distribuye a las regiones y a los gobiernos locales, a los municipios en las áreas de influencia, los proyectos mineros. En el caso de los municipios, más o menos el 60% se devenga, se gasta, y el 40%, digamos, no se gasta. Esto responde a una alta volatilidad en los cargos. Hay mucha rotación de funcionarios en cargos que son importantes y que son muy sensibles. El gerente general de un gobierno regional, una municipalidad, el gerente de planificación de inversiones, cambia durante los 4 años que dura el gobierno, digamos, de un municipio. Y lo mismo ocurre en el gobierno nacional. Hay muchísima rotación de funcionarios. Lo segundo es que muchas veces estos funcionarios que están a cargo de estos procesos de licitación, de ejecución contractual, de una obra o de un proceso de compra, no tienen las herramientas, no tienen las capacidades y de hecho Servir ha hecho evaluaciones, ha hecho encuestas y muestra que más del 50% de los funcionarios públicos no tienen la mínima idoneidad. Lo jalan en las pruebas, digamos, de aptitudes. Entonces es un tema de capacidades que es bastante serio en el país, y por lo tanto la necesidad de tener una reforma del servicio civil a nivel nacional. Lo tercero es que hay mucha opacidad, hay falta de transparencia, hay mucha corrupción. Mucho de la plata no se transfiere, digamos, no se convierte en bienes y servicios públicos para la población, sino lamentablemente acaba en los bolsillos en sobornos y en corrupción. Y es un tema que se ha venido agravando en el país y en particular en los gobiernos subnacionales. Y lo último es que hay una tendencia de los gobiernos regionales y locales de no necesariamente cerrar las brechas, que son las más importantes para la población: acceso a agua, a saneamiento, conectividad, sino de que tienden a priorizar una serie de muchos proyectos pequeños que no necesariamente tienen un impacto social o que responden al ser una brecha puntual. Hay muchísimos proyectos muy chiquitos
y muchos van a financiar cosas de dudosa rentabilidad social. La plaza municipal, el Palacio Municipal, el Coliseo, cuestiones que están dentro de las competencias de estos gobiernos, pero que tú puedes tener una muy linda, digamos, palacio municipal y un gimnasio y una piscina temperada a 4.000 metros de altura, pero no tienes agua, digamos, ni saneamiento, y ese es un poco el drama, ¿no? La falta de planificación y esta visión de tener muchos pequeños proyectos y no el cierre de brechas. Entonces creo que es un conjunto de estos 4 factores que he explicado por qué es que, pese a tener recursos, no logras mejorar la calidad de vida de la población. Tu pregunta iba hacia los pequeños empresarios, a las MIPES. Claro, ahí el gobierno está tratando de inyectarle mayores recursos a las entidades financieras, a COFIDE, al Agrobanco, darle un rol al Banco de la Nación nuevo, digamos, para que pueda darle financiamiento a aquellos que no reciben. Y ahí yo creo que más que inyectarle capital a estas entidades financieras que son de segundo piso, según nuestra actual constitución, ¿qué significa eso? Que ellas financian, COFIDE, por ejemplo, financia a otras entidades financieras y estas a su vez intermedian al sector privado, a los empresarios, a los emprendimientos. Hay un tema de riesgo, hay un tema de no ser sujeto de crédito, por falta de colaterales, por falta de acceso a insumos que son claves, en el caso del agricultor, a semillas de calidad, a fertilizantes, a tecnologías que le permitan producir mejor y tener después activos que le permitan repagar estas deudas que cuando se les dan tienen dificultades de honrarlas. Entonces, son temas un tanto distintos, ¿no? El tema del presupuesto, que ha sido el que he explicado, y el otro tiene que ver con la naturaleza, digamos, del sujeto de crédito, que muchos son informales, no tienen colaterales, no están en las centrales de riesgo, y por lo tanto su opción de financiamiento es el sector informal, donde efectivamente hay tasas de usura y hay falta de supervisión. Y es un problema, digamos, muy grave que tenemos en el país, pero es un tanto distinto del manejo presupuestal que hay más allá de asignarle mayores recursos a la banca pública, como comenté. Es interesantísimo lo que acaba de mencionar. Y una pregunta sobre, ya entrando en regiones, ¿no? Justamente estamos llegando a zonas donde una de las actividades, que es la minería, por ejemplo, nos están escuchando. Entonces, la población a veces dice inversión privada, más allá del tema ideológico o político que estamos viviendo, que es complicado, ¿no? Pero eso es una capa importante de saber. Se ha satanizado durante algún tiempo y en esa última campaña mucho el tema de la inversión privada, ¿no? Usted, bueno, ha sido ministro de Economía. ¿Qué opina sobre eso? Sobre el tema de la inversión privada, el tema de los proyectos mineros, cuán importantes son que se ejecuten, ¿no? De cara al presupuesto, cómo esto dinamiza. Y claro, ahora el gobierno ha hablado, en su momento lo dijo el premier Bellido, y el tema del pacto social, el tema de las licencias sociales que se están hablando, todo ello configura un tema de que probablemente muchas empresas mineras comiencen a retraer sus ingresos a capitales, podrán vender de repente otros inversores. Se hablan que los chinos probablemente ya están en el Perú hace mucho tiempo, las Bambas es China. Entonces, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo promover este tema, el tema minero, y cuánto el tema de la minería, para que la gente sepa en nuestras zonas que nos escuchan, ayuda o colabora a este presupuesto público? De manera notoria, Gustavo, es fundamental. La minería, a ver, para dar unos datos rápidos, ¿no? La minería aporta 10% del PBI, ¿ya? Pero aporta un 60% de las divisas del país, 60% de las exportaciones, y hoy en día más o menos un 18-20% del presupuesto público. Y esto, ¿cómo? Porque se paga impuesto a la renta, se pagan regalías, se paga impuesto especial, se pagan impuestos a los dividendos, se paga participación de los trabajadores. Y todo eso, grosso modo, suma 60% de las utilidades, digamos, antes de impuestos, va al erario público.
Entonces, evidentemente también hay una cosa de generación de empleo. Cada empleo que, digamos, que sale de la actividad minera genera una cantidad de otros empleos, se calcula entre 6 a 7 empleos indirectos, en sectores de servicios, en sectores de comercio, que viven en torno a la actividad minera. Entonces, es una actividad fundamental en el país y de hecho, gran parte de la recuperación económica en nuestro país y el repunte en las exportaciones que hemos tenido este año ha sido porque la minería ha respondido ante los precios altos que hemos visto. Entonces acá darle la espalda al sector, a la minería, digamos, eso es un sinsentido, porque muchos de los proyectos mineros que existen en el país, no todos lamentablemente, pero la gran mayoría, los lleva adelante empresas que tienen, digamos, unos criterios de estándares sociales y ambientales que tienen que cumplir, porque si no los cumplen, no pueden levantar los recursos para financiar estos proyectos. Estos proyectos se someten a estándares muy altos de salvaguardias sociales y ambientales y tienen que cumplir con toda la normatividad y pasar por todos los procesos que son engorrosos para efectivamente llegar a la fase de producción, porque exploras, después explotas y finalmente después de 5 a 7 años recién comienza ya la explotación y obviamente el pago de impuestos que van al fisco y que esto debe traducirse en digamos, intervenciones públicas a favor de la población. Entonces, la importancia es absolutamente clave. Y esto es muy, creo que notorio. Hay regiones, y voy a dar un ejemplo. Una de las regiones que ha mostrado uno de los incrementos más grandes en reducción de pobreza, que es una región muy relegada, ha sido Apurímac. Apurímac tenía de los niveles de pobreza extrema más altos en el país, y esto a raíz de que entró en producción la mina Las Bambas. Esto ha dinamizado, y lo mismo se puede decir de las minas en Arequipa, ¿no? Cerro Verde, por dar otro ejemplo, ha sido una mina que le cambió la vida a Arequipa, que había sido tradicionalmente una zona industrial que se vino, digamos, con la apertura económica, se vino abajo, y el rol de la minería ha sido, digamos, fundamental para la bonanza que se vivió en esa región por muchos años. Yeah. Lo mismo se puede decir de regiones como Moquegua o Tacna, que son regiones pequeñas y que la minería efectivamente les ha permitido tener muchísimos recursos para que traducirlos en mejora en el bienestar. Hay, sin embargo, regiones que no han logrado, digamos, esto. Una región es Cajamarca. Por ejemplo, Cajamarca es un ejemplo de que hay mucha minería muy, digamos, muy importante, pero las autoridades que están ahí no han logrado convertir los recursos públicos que han recibido en mejoras en el bienestar, y Cajamarca sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Claro. Y no ha tenido este progreso. Entonces yo creo que lo importante hacia el futuro es lograr viabilizar y darle sostenibilidad a estos proyectos que son de largo alcance. Una mina tiene más o menos una vida media de 30, 40, 50 años. O sea, es un periodo bastante largo y trae beneficios. El tema es que tiene que cumplir con estos estándares y para que sea sostenible tiene que hacerlo, y tiene que haber pues una carga regulatoria que no sea confiscatoria, que no se pierda la competitividad del país, que siga trayendo inversiones de afuera, y se pueda efectivamente apalancar el desarrollo sobre estos recursos naturales que tenemos. Claro. Entonces, hay países que lo han logrado, ¿no? Canadá, Australia, el mismo Chile, han logrado mejorar su ingreso y su calidad de vida por una explotación sostenible, racional y responsable de sus recursos naturales. No hay razón por lo cual no podamos hacer lo propio en nuestro país. De acuerdo. El problema tiene que ver con el Estado, que es deficiente en convertir la riqueza natural en bienestar y progreso para la población. Ese, mi criterio, es el principal problema. No, totalmente de acuerdo. Es como, o sea, la minería es para el Estado como el cliente que te compra al por mayor, ¿no? Un Estado que recauda impuestos al menudeo vendiendo una lata de atún a la vez, la minería aporta un volumen como si fuese un cliente que viene y te compra un gran porcentaje de golpe, ¿no? Digamos, equiparando
el hecho de lo complejo que se vuelve recaudar los impuestos que necesita el Estado para transmitir. Y como dices tú, hay un problema en el gasto y en la ejecución, y hay algo que preocupa mucho a la micro y pequeña empresa nacional, y es que en teoría el 40% de las compras que hace el Estado debería hacerse a la micro y pequeña empresa en el Perú con el afán precisamente de formalizarla y generar mejor productividad en ellos. ¿Eso se cumple, se llega a cumplir o es simplemente algo más que está en una ley y que no termina de darse? Mira, estos programas de compras públicas y dirigidos a Compra Perú y similares son efectivos para dinamizar a ese segmento, digamos, de empresas, en tanto sean productos que sean relativamente sencillos y que la calidad no sea, digamos, un problema muy grande. O sea, producir uniformes, producir carpetas escolares, calzado para las Fuerzas Armadas, ese tipo de cosas yo creo que fácilmente se puede hacer y se puede dinamizar, digamos, sectores que han logrado desarrollar, basado en MIPES principalmente, que han logrado desarrollar ese tipo de sectores, ese tipo de manufactura, ese tipo de bienes. Ahora, si es que tú estás yendo hacia la elaboración de bienes un poquito más sofisticados, ahí hay estándares, digamos, de calidad que se tienen que cumplir. Entonces, ahí ya tú estás compitiendo con bienes importados, estás compitiendo con empresas que tienen una mayor capacidad, mayor espalda, pero esa empresa grande también tiene cadenas de proveedores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo creo que eso ayuda, pero no es la panacea. En mi criterio, lo que más ayuda a una pequeña empresa digamos, a realizarse, a ser beneficiosa para sus accionistas, generar empleo, es si esa pequeña empresa puede crecer en el tiempo y se hace más productiva. Y en nuestro país, las regulaciones tributarias, laborales, hacen de que haya poco incentivo al crecimiento. Ejemplo, en el tema tributario, algo que el ministro Frank ha dicho, tenemos 3 regímenes para pequeña y mediana empresa en el país. Tienes el RUS, el RER y el MIPE tributario que se creó. Entonces es demasiado complejo tener muchos regímenes tributarios y lo que esto ocasiona es que muchas veces hay el incentivo para que una empresa se quede de tamaño pequeño, porque si crece mucho ya pasa, digamos, a un umbral de mayor tributación. Entonces prefiere mantenerse chiquita a que crezca y pasa el régimen general, y por lo tanto paga más impuestos y tiene más obligaciones contables y administrativas. Entonces yo creo que una cuestión en nuestro país que es fundamental es lograr crear las condiciones para que esa pequeña empresa se pueda consorciar con otras, pueda crecer y la escala le permite absorber los costos de la formalidad y les permite ser más productiva. Y obviamente más productiva le paga mayores salarios a sus trabajadores, mayores beneficios a sus accionistas y es un círculo, digamos, virtuoso, ideal. El problema en nuestro país es que tenemos que el 99% del tejido empresarial nacional son micro, pequeñas o medianas empresas. Ese es un problema que tenemos muy serio y es mucho más, es como que mucho, la atomización de las empresas es mucho mayor acá que en otros países de la región. Entonces, problemas de asociatividad, programas que creen, digamos, un marco regulatorio mucho más idóneo y que no le impongan tantos costos de transacción a esas empresas, son mecanismos que son positivos para que justamente estas empresas crezcan en sus ventas, en su tamaño, y que no les penalicen por el crecimiento, y eso sería, digamos, mucho más efectivo en mi criterio que estos programas de compras públicas o de subsidios que finalmente no necesariamente alinean incentivos al interior de estas unidades productivas. Entonces, nada, yo creo que hay política pública para eso, hay muchos casos, Europa se ha desarrollado en general en base a estas pequeñas empresas. España es un país de micro y pequeñas empresas, pero acá tenemos un tema de informalidad y un tema de enanismo empresarial que son como cuellos de botella para una mayor, digamos, un mayor generación de riqueza en base a estas unidades productivas de menor tamaño. Entonces hay una agenda amplia
Y compras públicas quizás sea un elemento de varios, y habría que ver todo el abanico y aplicarlos pues con efectividad, que creo que es lo que se debería hacer en el país. Perfecto, no, queda bastante claro. Ya estamos contra el tiempo, te agradecemos muchísimo la experiencia que tienes tú, que has tenido como ex ministro y todavía sigues contribuyendo con el país. Queda claro que el principal problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y ahí es donde debemos enfocarnos como ciudadanos. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana y para otra oportunidad, y seguiremos vigilantes todos siempre de cuál es el gasto y cómo se hace el gasto del gobierno en sus tres niveles, que como dices tú, son muchas veces quienes no lo hacen de la manera correcta, y para eso habrá que apoyarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Volvemos después de los comerciales. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno amigos, volvemos de la pauta comercial. Estamos acá con Gustavo en la coconducción y vamos a conversar un poco para ver lo que ha parecido, lo que nos ha comentado el ex ministro Castilla, y un poco de la coyuntura de cómo viene el presupuesto y cómo viene la realidad económica nacional. Gustavo, ¿cómo ves tú el panorama? Mira, interesante, hemos escuchado un poco a José Muñoz que nos dice todo este tema de las libertades fundamentales, y el tema del ex ministro Castilla es interesante, cómo nos ha dado una docencia para que la gente entienda cada uno de los presupuestos. Es bueno, porque los medios de comunicación no solamente tenemos que guapear a la gente o tratar que caigan, ¿no? Sino también que hagan docencia y la gente escuche y aprenda, y aprendamos todos, antes de estar hablando. A veces algunas personas hablamos tonterías, ¿no? Podemos hablar, entonces digo podemos, ¿no? Porque eso podría darse. Lo que a mí me llama la atención del presupuesto, te digo con toda franqueza, es que sigue siendo la dialéctica de que no más pobres en un país rico, y el tema de que las regiones, pero al final su primer presupuesto lo que han aumentado es un 2% más para las regiones, y ellos han quedado con el 64%. Entonces, el gobierno central. Entonces, tampoco es que eso que decían que las regiones primero, se han dado cuenta que no. Y por una razón muy estratégica, Fernando, porque saben que las elecciones regionales y municipales se vienen el próximo año. Y entonces, en tal sentido, no se sabe qué gobiernos van a ir entrando o qué tendencias están. Esto la gente es bueno que lo sepan. Y el otro punto que a mí sí me llama la atención y es el sector donde yo he trabajado en algún momento, y le tengo mucho cariño, es al tema educativo. O sea, 18% del presupuesto, son casi 35.000 millones de soles que van a ir al sector de educación. Le ha aumentado 8% más del año pasado, pero ahorita la ejecución presupuestal del Ministerio de Educación no llega ni al 50%. Entonces, te falta un 50 cuando estás en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, diciembre es medio muerto, te quedan 3 meses para estar el 50%, y ahora te están dando 8% más. O sea, pensemos bien, ¿y para qué? Lo que decía Miguel Castilla era ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cómo gastamos mejor y en qué? ¿Qué? ¿Al aumento de los docentes? Ya escuchaste a Miguel Castilla, dijo un ratito, si es aumento a los docentes, sale de ese presupuesto del 14% del presupuesto que es planificación, o como le llaman, ¿no? Y de ahí podría salir, y se da el presupuesto. No es que el 8% más del presupuesto es para que los docentes tengan mayor sueldo o se pague la deuda social. No lo sé. Ahí tengo varias preguntas todavía. Esperemos que el ministro Juan Cadillo, y que yo tengo bastante respeto, le diré como maestro que es, ojalá que pueda hacer la mejor gestión posible. El tema es que no solamente gestiona el ministro, sino también un equipo.
Efectivamente, ¿no? Y lo hablábamos hace 2 programas cuando tocamos el tema de la educación, de cómo están los colegios para poder recibir, si es que se puede, abrir los colegios, si ya están los colegios públicos, con la infraestructura correcta, con el agua como deberían estar, como se prometió. Este presupuesto va a ir para ello, porque hay que tomar en consideración que gran parte de la baja productividad que existe en la micro y pequeña empresa es precisamente porque el micro y pequeño empresario tiene que pagar educación privada y salud privada porque el Estado no le genera. Otro gran problema que disminuye la productividad es la infraestructura vial, que no en el presupuesto no veo claramente, y por lo que he estado escuchando solamente se ha gastado el 40 o el 50% también del presupuesto anual. Y como sabemos todos, los que hemos recorrido y recorremos el Perú por trabajo o por vacaciones, las carreteras, la mayoría son un desastre, y ahí es donde se pierde muchísima plata para que nosotros podamos generar mayor ingresos cuando somos emprendedores, ¿no? Entonces, hay ese tema, no se trata de aumentar, como decía el exministro, de solamente aumentar el número para que salga bonito en el periódico, sino aumentar la eficiencia de ese gasto, y no es solo culpa del gobierno central, porque el presupuesto de educación y el de salud, gran parte de ese presupuesto es administrado por los gobiernos regionales. No, o sea, no es la misma proporción que el presupuesto nacional, sino en educación y salud hay una proporción mucho mayor que ellos deben administrar y no se está ejecutando de la manera correcta. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué tenemos que estar atentos? Yo creo que estar atentos a varias cosas, digo, Fernando. Yo creo que hay que estar atentos a los presupuestos que están armando, a los proyectos de ley que se están presentando, ¿no? Con el tema del control de precios y todos estos temas, también el tema de coyuntura, ver cuáles son las nuevas iniciativas que van a estar en el campo educativo. Yo creo que el tema que tú estás tocando, el tema de la infraestructura o retorno seguro y todo esto que hemos hablado la vez pasada, pasa por un tema sanitario, por un tema educativo y por un tema legal. Acuérdense de eso, ¿eh? Cuidado que la pita se rompe por el lado más débil. Hay contagios, termina preso ¿quién? O si muere alguien, el director de colegio. Porque somos expertos para eso, ¿eh? Y no que la UGEL no, el prodirector y así sucesivamente. Mucho cuidado con eso. Es lo mismo que pasa con la cadena productiva, ¿no? Los pequeños empresarios o los agricultores son los que terminan más golpeados en esta historia, ¿no? Y por eso el descontento social, lamentablemente, yo sí creo, y ahí entro al segundo punto que me gustaría conversar y a ver que tú también qué opinas, es que el modelo económico peruano no ha fallado. Yo creo que el modelo económico peruano, la economía social de mercado, ha sido muy buena. El gran problema es que el empresariado se olvidó de trabajar esa parte social y lo que hizo fue, bueno, esa parte se lo damos a las ONGs y a las instituciones que puedan trabajar. Y estos que entraron en esos sectores son gente con como en el folclore político le llaman, en la jerga política, caviares, ¿no? Aquellos que les encanta vivir del capital, les encanta el dinero, les encanta estar en Miguel Dazo en Lima, les gusta estar en Madrid, les gusta hospedarse si se van a Arequipa al Hotel Libertador, a lo mejor, les encanta ir a los que nos escuchan en Cajamarca, les encanta ir al Costa del Sol, ¿no? Entonces, son gente que les gusta comer bien y todo, pero a la hora de la hora no piensan como una economía social de mercado. En el fondo velan sus intereses y son aquellos que a veces lanzan a la gente a las marchas, lanzan a la gente a trabar los proyectos mineros y después les cobran las consultorías a las empresas para destrabar el proyecto minero. Esas ya las conocemos. Y en el campo educativo lo último que ha pasado es que, y ha sido noticia, es que un señor, ¿no? que es conocido en las redes sociales, supuestamente, pues ha sido nombrado para el CAE educativo. Entonces, y el CAE educativo, que está haciendo una organización como el PAE, que le tenemos respeto, pero pone pues a gente en un 60-70% caviar, que lo que ha hecho después es fregar a las instituciones educativas, con más reglamentos, más cosas. La pregunta es, como decía Aldo Mariátegui, y no lo vamos a pasar el video que hizo Aldo Mariátegui, pero fue
hay una palabra fundamental que dijo Aldo, y lo cito textualmente, ¿no? Después, no, J-O-D-A-N. Eso fue lo que dijo. Entonces, seamos consecuentes, nada más yo diría, con lo que está pasando en el país, por favor, y la gente tiene que despertar de ese sueño que estamos medio aletargados. Y los empresarios siguen pensando que el pueblo importa, pero que lo trabajen otros, ¿no? Entonces, y por eso, gracias a la voz del pueblo, parece que tenemos un presidente que ha escuchado a la voz del pueblo. Vamos a ver si les hacen caso. Eso es otra cosa. Claro, de acuerdo contigo, porque además hay un problema muy grande, ¿no? Un problema muy grande que normalmente se habla del empresario y del pueblo por separado. Y somos un pueblo empresario, el micro y pequeño empresario, la bodega, como decíamos al principio con José, el restaurante, la carretilla ambulante, es un empresario, somos empresarios, lo que es micro o pequeño es el tamaño de nuestro negocio. Entonces tenemos que velar nosotros por cómo el Estado nos hace más fácil la vida, cómo podemos trabajar. Y sí, desgraciadamente hay un sector de estas personas, los caviares, que lo único que han hecho, si quienes nos escuchan hacen memoria y se ponen a revisar un poco, han estado los últimos 4 o 5 gobiernos saltando de puesto, entrando y saliendo de los ministerios, hablando y generando conflictos, pero al final ningún resultado positivo para nosotros, para los peruanos, los empresarios que estamos caminando y que nos están escuchando ahora en los mercados, en el restaurante, tomando su desayuno, o donde estén en estos momentos trabajando. Hay que tener conciencia, y eso es lo más importante, hay que saber quiénes son las personas que, como decía Gustavo hace un rato, incitan al odio, pero después primero están contigo para que odies a alguien, pero después está con esa persona que en teoría tú tenías que haber odiado y se ponen a trabajar porque buscan solamente ingresos del Estado para su bolsillo. Y por supuesto, como dice Gustavo, disfrutan de la mejor vida, no viven ni siquiera en el Perú muchísimas veces y hablan mal y tratan de buscar que nosotros nos peleemos. Pero yo creo que la fortaleza del Perú, y no, Gustavo, tú opinas creo igual que yo, existe y recae precisamente en el pueblo empresario, en el micro y pequeño empresario, hombre, mujer, de todas las edades, que empieza ese negocio familiar desde la nada, y que ahora seguro muchos de ustedes que nos están escuchando se sienten muy orgullosos de haber ya mandado a sus hijos a una mejor educación de la que estuvieron ustedes, y solamente los sueños son los que los pueden limitar, porque vamos a seguir creciendo y eso es lo que estamos buscando, y para eso tenemos que estar como peruanos, como MIPES, como empresarios, como trabajadores, todos muy unidos, porque si es que no se permite la inversión privada, vamos a perder todos nuestros puestos de trabajo que tanto trabajo nos ha generado y nos ha costado obtener para el bien de nuestra familia, ¿no? Totalmente. Yo cierro con una frase del congresista Quiabra, ¿no? En su intervención en el día del voto de confianza. El día que las amas de casa sientan que no tienen que llevarle un pan a la boca de sus hijos, cuando vean que el aceite cada vez es más caro, o cuando el pan aumenta el precio y no alcanza, se acabó la revolución. Porque serán las amas de casa que salgan a la calle porque necesitan darles de comer a sus hijos. No subestimen a nuestras amas de casa, no subestimen a nuestros microempresarios que la sufren con los impuestos, que pagamos impuestos, todos pagamos impuestos acá. Yo tengo que todos fraccionamos a veces nuestra deuda con la SUNAT porque tenemos que pagar nuestros impuestos porque la SUNAT no nos perdona. Y por eso la gente quiere obras reales, quiere una muy buena sanidad, una muy buena salud, una muy buena educación, y es lo justo que merecemos. Y gobernantes que, como bien decía el presidente Castillo, gobernará para el pueblo, ojalá que así sea, porque el pueblo somos todos. No solamente los que están en las zonas rurales, ellos han sido los más golpeados y los menos desfavorecidos en los últimos años, es verdad, nos hemos olvidado de ellos, pero el pueblo también es Fernando, es Gustavo, y todos los que caminamos a pie en nuestro día a día, y necesitamos justamente este beneficio, que por eso todos pagamos nuestros impuestos, con derecho y con gusto lo pagamos, si hacen obras correctas y si hacen servicios de calidad que el peruano se lo merece, como cualquier ciudadano del mundo. Eso es lo que merecemos, calidad de vida, donde no haya ladrones, donde la gente pueda caminar tranquilo,
donde no haya violaciones, ¿no? Y no entro a detallar lo que dijo el primer Bellido porque no viene al caso. En fin, así que muchísimas gracias en mi caso, Fernando, por esta mañana de diálogo también. No, por supuesto, Gustavo, siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes. Hay que estar atentos nuevamente, yo no me voy a cansar de repetirlo. Hay muchas recetas que ya se probaron en el año 85, entre el 85 y los 90, y terminaron con que la plata no alcanzaba para el día siguiente. El control de precios, me permítame acotar, no es simplemente un control de precios, es que el Estado te va a decir a ti, amigo microempresario, a cuánto puedes vender y a cuánto no. Ese es el riesgo que nos corremos y por eso es que puede ser tan catastrófico para la economía nacional y el desarrollo de nuestros negocios. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Nos vemos el próximo sábado, como hemos dicho, yo voy a estar desde Colombia, Gustavo estará acá en la cabina y podemos seguir conversando con ustedes para llevarles además qué está pasando en otros países de la región y para poder entender cómo podemos salir todos juntos hacia adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.